¿qué es el juanete y si el calzado convencional es el principal culpable que nos ha llevado hacia esa patología en el pie? A ver, yo en esto hace poco me mandaban una fotografía que habían leído en un libro en la que alguien decía, no era podólogo, que el 99% de las personas tenían juanete. Entonces digo, claro, el problema está entonces en que tenemos que revisar qué es un juanete, porque lógicamente el 99% de las personas no tienen un juanete. Si nos referimos a que el dedo no vaya totalmente recto con el metatarsiano, bueno, es que el dedo no debe ir totalmente recto con el metatarsiano. Anatómicamente, hasta que no tiene 15 grados no se considera juanete, porque de hecho biomecánicamente al caminar no podríamos caminar si el dedo fuera totalmente recto con el metatarsiano. Tiene que haber una ligera curvatura. Entonces, el argumento no es que hemos llevado un zapato que a todo el mundo nos ha... Hombre, es que no es que nos haya llevado, es que tiene que estar allí. Si pasa de 15 grados... El ángulo diremos que es un juanete leve, si pasa de 30 pues más moderado y así sucesivamente. Pero tenemos que entender que eso es una patología que no afecta al 99%, afecta, ahora hay un estudio muy reciente, porque es de este año, del 23 del año pasado, que lo hacen unos autores chinos que publican mucho en biomecánica. Estos han hecho un metaanálisis, han cogido 45 artículos que en total suman creo que son 150 y tantos millones de personas, solo de los juanetes. Y la estadística que sale con todo ese estudio es que un 19% de personas, que me parece coherente, tiene juanete. Entonces dice, bueno, pues es un 19%. El resto no tiene. Y el resto posiblemente sea calzado con calzados de todo tipo. Quiere decir, un mal calzado hace que salga un juanete, ayuda un montón. O sea, un calzado de punta que te esdruje los dedos, no hay que ser muy espabilado para entender que lógicamente ayuda a que el juanete avance. ¿La única causa o la causa principal de un juanete es el calzado? En mi opinión, no. La causa principal del juanete, casi siempre hay una carga genética importante que te lleva a una pronación excesiva, un tibial que tiene menos ventaja mecánica porque está muy medializado el eje, una sobrecarga en esa cabeza, como el pie prona, el pie se tiene que luxar. De hecho, la definición del juanete es una subluxación de la primera articulación. Pero luxa porque el pie prona, para compensar esa posición. Si el pie no pronase, hombre, si llevas un zapato muy malo, te luxará, pero la causa primaria creo que tiene más que ver con la biomecánica de la marcha y que hay que trabajar mucho más la potenciación de ese tibial, puestos al tema de ejercicios, que no el hecho de intentar actuar en el propio dedo, que posiblemente el efecto es pequeño. Entonces, ¿cómo, en mi opinión, se tiene que tratar? Pues desde los dos puntos de vista. O sea, si hay una pronación muy excesiva en según qué actividades que sean muy exigentes de mucha carga, creo que hay que alinear esa articulación y quitarle carga a la cabeza, que llegue más tarde y que trabaje la articulación de forma más congruente y, pues vamos, sin ninguna duda, decirle que se tiene que calzar bien, pero eso es de perogrullo. Si tienes un juanete y tienes algo que te está apretando en el juanete, no va a ir bien. Pero no podemos transmitir el mensaje de que todo el mundo tiene juanetes y es porque si no llevamos un calzado barefoot te va a salir un juanete. Hay mucha gente, yo me calzo con calzado convencional, no tengo ningún juanete, ni indicio siquiera, y lo que hago es hacer cosas descalzo que complementan eso. Incluso una chica que se tenga que poner un zapato de tacón muy puntual para una fiesta, eso le va a hacer un juanete. No si hace lo que tiene que hacer, es llevarlo para esa fiesta y a continuación haz cosas descalzo, moviliza tu pie. Que busquemos el punto de equilibrio, pero yo entiendo que los mensajes que más venden es con esto, juanete, y además te puede salir de la noche a la mañana. No, hombre, no. Un juanete sale con una evolución larguísima. Nadie se echa a dormir sin juanete y amanece con juanete. Es una evolución lentísima en el tiempo porque es una respuesta a la dinámica de la marcha. Entonces, bueno, yo creo que hay que poner un poco de orden para lanzar mensajes que sean coherentes en eso. Rubén, misma pregunta. ¿Qué es para ti un juanete y si el calzado convencional es el responsable? Para mí, sí, discrepo un poco con la opinión de Víctor, porque llevo varios años investigando este tema a nivel internacional. Tengo muchos contactos por todo el mundo, afortunadamente, desde que expongo todo este tema. Y da la casualidad que en las poblaciones más rurales, llámale África, llámale el sur de Asia, llámale India, ahí no conocen el juanete. O sea, no conocen el juanete. De hecho, tengo una anécdota que es muy interesante, y es que una conocida personal, se fue de voluntaria a un poblado de África. Ella era podóloga y fisio, y cuando llegó allí le preguntaron ¿qué sabes hacer? Y digo, soy podóloga. Y dice, aquí no nos haces falta. Vamos a hacer otra cosa. Te estás cargando a Víctor otra vez. No existían las patologías. No existían las patologías de pie en las poblaciones rurales. Entonces, da la casualidad también que la población con más incidencia de juanete son las mujeres.
las que más han llevado calzado más de punta, las que más han sido socialmente que tienen que tener un pie pequeño, un pie estrecho, un pie femenino. Y da la casualidad de que las poblaciones más rurales son las que menos patologías de pie moderno tienen. Entonces, se da mucho, es una relación muy evidente entre sociedades desarrolladas, patologías de pie, sociedades rurales, el pie está sano, ancho y fuertísimo. Hay una tendencia también a creer que esto se da de la noche a la mañana. No es así, como bien ha dicho Víctor, es un proceso muy largo, pero da la casualidad de que su desarrollo empieza desde que el pie empieza a desarrollarse, desde que el pie empieza a madurar. O sea que desde muy pequeños, que es cuando más activos somos, estamos calzando a nuestros hijos con toda la irresponsabilidad y desconocimiento del mundo en calzado que no respeta su pie, su forma ancha que tiene cuando nace, en el 99% de las ocasiones. Ostras, da la casualidad que todo el desarrollo de ese cuerpo sucede desde la estrechez, desde el condicionamiento. Entonces, vienen muchas madres, ostras, ¿cómo es que mi hijo de 12 años ya empieza a tener juanete? Mi hija, especialmente, empieza a tener juanete. Y dice, ostras, es que el componente genético igual no es tan genético, igual es un condicionante que tú le estás poniendo a tus hijos de manera inconsciente y que tu cuerpo, el cuerpo de la pequeña, se está desarrollando desde un marco y un contexto en el que no puede expandirse más. Entonces, si se pasan el día jugando con un condicionante de horma, ostras, la asociación de 14 años ya empieza a las primeras apariciones de juanete, creo que es bastante normal. Es verdad, vamos, y lógicamente yo creo que cualquier podólogo que nos escuche está de acuerdo que el calzado es el agente externo que más daña el pie, o sea que eso no tenemos nadie en ninguna duda, pero es verdad que, por ejemplo, en ese mismo estudio que te decía, que os lo pasaré para que lo tengáis, que es un estudio muy serio, entraba África dentro del estudio y había juanetes. Y hay gente yendo descalza que genera juanete. Depende mucho menos, lógicamente, que el que se esté calzando mal. Eso es evidente. Pero hay una parte mecánica que es la que viene más en esa parte que decimos hereditaria, que aun calzándote bien, o sea, yo que no se confunda el mensaje, yo abogo porque se calce todo el mundo bien. O sea, que lleven un calzado los niños amplio, vamos, ¿cómo no voy a abogar a eso? Pero no vayamos a pensar que con eso estamos a salvo de hacer un juanete, porque hemos visto mucha gente calzándose bien que ha hecho un juanete. ¿Por qué? Porque tenía otras causas mecánicas que había que corregir de otra manera. Entonces, yo veo bien cuidar toda esa parte de calzado, como no puede ser de otra manera, pero no pensemos que un niño, porque le hemos puesto un calzado correcto, ya está a salvo de eso, porque si quieres luego podemos hablar un poco del tema de los pies planos, pero el pie plano, según qué tipo de pie plano sea, como llegues más tarde de los 7 años, es que le has condenado a que eso no se le va a corregir, pero porque hay unas cosas que hacer cuando hay que hacerlas. Entonces, creo que otra vez es el sentido común de que cada uno necesitamos una cosa y no vale la receta, con un calzado bueno todo va a mejorar, nadie tendrá juanetes. No, porque solo tiene juanetes el 19% de la población y el resto se calza igual. Entonces, sentido común. Víctor y Rubén, a mí me gustaría aclarar muchísimo más para todas las personas que nos estén escuchando. Estoy seguro que todos tienen esta duda. A ver si podemos definir de forma mucho más descriptiva qué significa tener un juanete. Que la persona que se mire los pies diga yo sí tengo juanete o yo no tengo juanete. Esa pregunta para ti. Y también estamos hablando mucho de calzarse bien, calzarse mal. ¿Qué es calzarse bien y qué es calzarse mal? Esa pregunta para ti. Empezamos por Rubén. Venga. Bueno, pues un juanete obviamente es la desviación del primer dedo hacia el interior hacia el exterior del pie, no hacia el interior del pie, hacia el interior, buscando los demás dedos. Y esto, más que un problema mecánico, también es un problema social y estético, porque la gente es reacia, una vez se forma el juanete y se da cuenta de que tiene el pie deformado, a descalzarse y a mostrarlos en públicos, lo que va en contra de lo que yo abogo y lo que de verdad se debería hacer, que es, vale, ya sabes que hay una patología, ya sabes que hay una deformación, pero ostras, no lo escondas, no lo evites, porque hay muchísima gente que lo tiene, especialmente mujeres, ya te digo, el índice y porcentaje es mucho mayor en mujeres, que evitan mostrar los pies en público porque son conscientes, les da pudor mostrar los pies. Es algo muy parecido a los dientes. Pero yo, por ejemplo, si yo me descalzo ahora mismo, mi dedo gordo del pie tiene algo de inclinación hacia la dirección de los otros dedos. Entonces, ¿yo tengo juanete?
No, el juanete se considera cuando el hueso, la articulación, se abulta y empieza a osificarse, creando una masa que excede y fuera de lo normal. ¿Hay un componente inflamatorio ahí? Es decir, ¿tiene que necesariamente haber dolor para que haya un juanete? Hay una calcificación, a mi entender. Entonces acaba generando dolor. O sea, la gente que tiene un juanete y una calcificación en esa articulación acaba teniendo dolor y es verdadera molestia. Lo que sí que hemos visto también es que pese a que esa osificación y el bulto, vamos a llamarlo con vulgaridad, persiste, el pasar más tiempo descalzo y hacer ejercicios descalzo hace que esa inflamación, esa fase aguda de dolor, remita. Ajá. Entonces, hay una relación que quizás, y si llegamos tarde, esa calcificación ya no la vas a resolver de ninguna forma, a no ser que pases por cirugía, pero ostras, sin cirugía, si empezamos a trabajar en un trabajo progresivo, con cabeza y descalzos, si remitimos el dolor y qué es lo que queremos conseguir para que esa persona vuelva a una vida normal o vuelva a no tenerle miedo al ejercicio, a hacer las cosas que hacía, pues tenemos mucho hecho. Obviamente después podemos hacer una cirugía de manera consciente, que ya te digo que para que yo recomiende cirugía ahí tiene que estar el caso muy, muy mal, pero hay ocasiones en las que no hay tutía, es eso sí o sí. El problema es, de igual manera que se han vendido las plantillas, de igual manera se han vendido las cirugías. No, pasamos por cirugía, pasas por quirófano y todos tus problemas se solucionan. Sin una educación al paciente y sin hacerle entender lo que te ha llevado ahí para que no vuelva a suceder. Porque tengámoslo en cuenta, diría que 8 de cada 10 cirugías que se realizan de juanete, el juanete vuelve a aparecer. Y es por falta de educación del paciente. No se le da la información por la que ha surgido el juanete. Y entonces creo que ahí hay un gap, un vacío muy grande que se debe cubrir. Pues igual. Sí, a ver, por dejar un poquito claro de cada gente que nos escuche, cuando hablamos de juanete, o sea, la definición técnica sería 15 grados, a partir de 15 grados de que ese dedo se desvíe. O sea, que hasta 15 grados se consideraría normal y si tienes una desviación mayor de 15 grados, pues diría, bueno, pues tienes un juanete leve que va unido casi siempre a una exostosis que es hueso puro y duro, o sea, hueso que va creciendo. Y es verdad que como es un componente traumático el que lo ha generado, que es una pronación sobre esa cabeza repetida en cada paso, siempre hay un componente inflamatorio. O sea, muchas veces cuando haces ejercicios que mejora la pisada, cuando pones una plantilla que quitas la carga, la persona te dice, se me ha curado el juanete, se ha hecho más pequeño. El juanete no, lo que se ha hecho es que la cápsula se ha desinflamado, porque te hemos quitado parte de la carga. ¿Cuál sería la secuencia perfecta, en mi opinión? Tienes un juanete, dale espacio, desde luego quita algo que te comprima. Puedes explorar la vía de si solo con ejercicios eres capaz de que eso mejore, explórala un tiempo. Si no mejora, pasa al siguiente escalón, sería vamos a mejorar tu pisada, porque un juanete va vinculado a una pronación que casi siempre podemos mejorar de una forma muy eficiente con una plantilla para ciertas actividades. Si con eso te mejora la vida, olvídate, la llevas de vez en cuando y de vez en cuando no. Esto es un tema de carga y descarga. O sea, llevar la plantilla te genera descarga, cuando no la llevas generas carga, pero te damos un bonus. Puedes aguantar un tiempo, puedes llevar tu vida normal sin la plantilla, pero para correr a lo mejor la necesitas. Y si eso no hace efecto, pues tendrás que ir a una cirugía, pero nosotros en toda la estructura, si te digo que a lo mejor acaba en cirugía, yo qué sé, el 0,5% de los pacientes que vemos, pues puede estar por allí. O sea que no es que nos apasione operar, lo que pasa es que hay veces que hay que hacerlo. Y cuando hay que hacerlo, también es verdad que ahora hay profesionales muy top haciendo esto, o sea, no tiene nada que ver la cirugía. Yo, antes de hacer podología, hice enfermería hace muchos años y los juanetes se operaban con un escoplo y un martillo. Entonces, claro, la gente le dolía un montón porque le dolían los martillazos que le habían dado para quitarlo. Ahora es todo con cirugía mínima incisión, o sea, se hacen las cosas mucho mejor. O sea, que tampoco, si uno llega a ese punto de que tiene un complejo brutal, que psicológicamente le está explotando la cabeza porque, coño, no se puede descalzar, que tampoco tenga un miedo atroz a la cirugía. Ahora bien, después de la cirugía, tendrá que volver a hacer ejercicio y tendrá que quizás usar la plantilla para que no vuelva a salir, porque eso ha salido por una pronación mantenida y posiblemente un calzado equivocado. Entonces las dos cosas las tendrá que corregir, porque si no, con muchas posibilidades volverá a tenerlo.